El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este 22º domingo del tiempo ordinario, es evidentísimo que la liturgia de la palabra de Dios, es decir, la voz de Dios a través de su palabra, nos va conduciendo por caminos, por derroteros que no son los caminos de este mundo. Y que cuanto más nosotros nos vamos acomodando, nos vamos acondicionando y vamos complaciendo y complaciéndonos al mundo y a nosotros mismos, entonces estamos viviendo una experiencia de desolación, de alejamiento, de oscuridad, de pecado, que siempre va a desembocar en una vida de muerte. Y cuando hablamos de una vida de muerte, no necesariamente nos referimos, en este caso, a una muerte biológica, a una muerte natural, sino a una muerte en el espíritu. Por eso, en la segunda lectura, pues Pablo es muy claro: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. ¿Cuál es esa manera de pensar? Hoy, en el mundo, en medio del consumismo, del hedonismo, ¿verdad?, de el ser siempre más en apariencia y en el pretender ganar el mundo, nos perdemos, como dice el Evangelio. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu vida? Y esto lo perdemos de vista con muchísima frecuencia. No nos damos cuenta que nuestro corazón, hecho por Dios, ha sido por Él y cautivado por Él. Como nos decía la primera lectura, ¿verdad?, el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y había en mi interior un fuego,
¿verdad?, que no se acaba, que no se apaga. Pero claro, delante de los hombres, delante de la humanidad, el dar testimonio de ti significa abrazar la cruz, significa morir a mí mismo, porque yo no hablo por mí mismo, sino hablo en tu nombre y hablo lo que tú aconsejas a mi corazón que les diga a las personas que tanto amas. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es ir en contra de la corriente. Ya en tiempos de Jeremías, ya en tiempos de Jesús, ya en tiempos de San Pablo y ya en nuestro tiempo, constantemente vamos corroborando cómo la experiencia que vamos viviendo, a pesar de los triunfos, a pesar de las glorias, a pesar de que estén los reflectores, las luces en el escenario para con nosotros, al final la vida es una vida vacía, efímera. ¿Por qué? Porque le falta precisamente esa gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que nos hace capaces de asumir nuestra vida y de cargar con nuestra cruz. Jesús en este tema es contundente y nos viene a indicar que efectivamente todos los que nos dejamos guiar por los criterios del mundo no somos hijos de Dios, aunque lo seamos. Pero ¿cuántas de las veces un hijo no reniega de su padre y niega a su padre? Pues nosotros con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, cuando la palabra nos entra por un oído y nos sale por otro y salimos huecos, fofos, y no tiene, ¿verdad?, una influencia en nuestra vida, en nuestra jornada, no sirve absolutamente de nada. Y entonces no solamente nos convertimos, ¿verdad?, en unas personas alejadas de Dios, sino inclusive en unos satanases, en el que divide, ¿sí?, en el que está en desacuerdo. Miren que Pedro había tenido la experiencia de encontrarse con el Maestro en un campo, en un ambiente tan particular, y cuando Jesús vio a este hombre, sabiendo que efectivamente, ¿verdad?, era sobre el que iba a poner sus cimientos, ¿verdad?, pero también sabía de sus debilidades. Y las palabras que hoy le dice Jesús a Pedro son terribles, son terribles, porque le está diciendo: tú me conoces, tú has estado conmigo, ya llevas tiempo que me sigues y no has transformado tu mente y tu corazón. No te has dado cuenta que es necesario morir a esos criterios mundanos para tener vida en plenitud. Aléjate. Si no quieres asumir mi proyecto, si no quieres cargar con mi cruz, si no quieres vivir la experiencia que yo voy a vivir, no me obstaculices el que yo lleve a cabo la voluntad de mi Padre. Claro, los discípulos, lo mismo que el pueblo de Israel, pues esperaban al Mesías, esperaban al Salvador. Ya se había prometido y la promesa de Dios era que iba a llegar. Y cuando Jesús va dando signos, señales, a través de sus obras, a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de su comunicación, ¿verdad?, interacción con la sociedad de su tiempo, dicen: oye, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre que habla así? ¿Qué tiene este hombre que ama así? ¿Qué tiene este hombre que tiene como privilegiados a los más pobres, a los más alejados, a los más ausentes? Y lo escuchábamos: ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Pues es el Mesías, el Emmanuel, el Salvador. Y entonces esperaban a este Mesías, pero lo esperaban con unos criterios humanos, mundanos. Esperaban a un guerrero, y Jesús viene absolutamente desarmado, pobre y humilde, solo, y fíjense lo que esto significa: solo con el Espíritu de Dios, nada más. Y entonces
este hombre va siendo incómodo y por eso sabe que va a acabar en la cruz. Y el leer la vida de Jesús, ¿sí?, no es a partir de su pasión, es a partir de su resurrección. Es después de la resurrección cuando no solamente los discípulos, no solamente los apóstoles que están ahí encerrados, llenos de miedo, empiezan a cuestionarse quién era realmente este hombre, sino todos los que le conocieron y entre ellos el pueblo de Israel, después de la resurrección. Porque había dos certezas que nadie podía negar y nadie puede negar hasta el día de hoy. Este hombre fue crucificado, muerto en la cruz, sepultado y resucitado, porque se encontraron con él después de todo eso. Y desde ahí, desde la resurrección, empieza a leerse precisamente la historia de la salvación, ¿sí?, llegada en Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús le va a decir a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Intentas hacerme desistir, ¿sí?, de cumplir la voluntad de mi Padre, que es una voluntad que yo elijo, que yo acojo también voluntariamente. Mi Padre no me está forzando, yo la quiero y yo asumo mi responsabilidad y tú tienes que asumir la tuya. ¿Cuántas de las veces, queridos hermanos y hermanas, también nosotros no nos convertimos en piedras de tropiezo? ¿Cuántas de las veces no hacemos desistir al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, de que verdaderamente haga la voluntad de Dios? Y no solo de que la haga, sino de que la cultive. Y lejos de impulsar a esa relación con Dios, a esa profundidad de Dios, a ese dejar sentir y experimentar ese fuego en el corazón que no se apaga, pero que no consume, nos vamos envolviendo en las cosas efímeras y pasajeras de este mundo y nos dejamos transformar desde ahí. Qué fácil es dejarnos llevar por lo que este mundo nos ofrece. Qué fácil es dejarnos llevar por la moda, por el placer, por el tener, ¿sí?, por la fama, por la imagen y sin Dios. Cuando nosotros vivimos una vida así, incapaces de dar testimonio en el ambiente familiar, social, laboral, entonces estamos desdiciendo del reino de Dios y de esta verdad que nadie puede negar el día de hoy: la salvación por medio de la cruz. ¿Sí? No hay otro camino. Por más que busquemos, no hay otro camino. Pero la cruz es la certeza de la resurrección. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, ¿sí?, que cargue con su cruz y me siga. De la misma manera que Dios no forzó a su Hijo a cargar con su cruz, sino que Él la quiso cargar por amor y por la salvación de la humanidad, a nosotros tampoco nos obliga. Cada quien y cada día tendremos que darle a nuestra vida, ¿sí?, el peso que querramos, la orientación que decidamos y también, ¿verdad?, el anhelo que llevemos en el corazón. Pero al final, si no hay cruz, no hay resurrección. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de vivir en esta dinámica espiritual, donde constantemente podamos contrarrestar los criterios del mundo a través de los valores evangélicos y ser testigos valientes de dar la vida por Jesucristo y por el Evangelio en bien de nuestros hermanos.